El siglo de las luces, capítulo quinto, capítulo número 5. Víctor, como ya lo llamaban, venía todas las tardes a la casa, revelándose hábil en los más inesperados menesteres. Una noche le daba por meter las manos en la artesa y amasaba medias lunas que demostraban su dominio del arte de la panadería. Otras veces liaba miríficas salsas, usando de los ingredientes menos aptos para combinarse. Transfiguraba una carne fría en plato moscovita, valiéndose del hinojo y la pimienta molida, y añadía vino hirviente y especias a cualquier condumio, bautizándolo con nombres pomposos inspirados en el recuerdo de cocineros ilustres. El descubrimiento del arte seicena del Marqués de Villana, entre varios libros raros recibidos de Madrid, determinó una semana de aderezos medievales donde cualquier solomo hacía figura de pieza de alta venatoria. Acababa de armar, por otra parte, los más complicados aparatos del gabinete de física. Ya funcionaban casi todos, ilustrando teorías, analizando el espectro, echando chispas de buen ver, disertando acerca de ellos en aquel pintoresco castellano adquirido en sus andanzas por el Golfo de México y las islas del Caribe, que se enriquecía de palabras y giros con cotidiana facilidad. A la vez hacía practicar la pronunciación francesa a los jóvenes, haciéndoles leer una página de novela o, mejor aún, alguna comedia repartida a varias voces como en el teatro. Y muchas eran las risas de Sofía, cuando Esteban, en un crepúsculo que era amanecer para ella, declamaba con un marcado acento meridional, debido a su maestro, los versos de Le Jour. Il est pas plus grand jour, déjà de lourds remarches, les coqs ont ébilé tout notre voisinage. Una noche de mal tiempo, Víctor fue invitado a quedarse en una de las habitaciones, y cuando los demás se levantaron al siguiente atardecer, faltando poco para que ya guardaran los gallos del vecindario las cabezas bajo el ala, se encontraron con un espectáculo increíble. Despechugado, con la camisa rota, sudoroso como un negro de estiva, terminaba el francés de sacar lo que durante tantos meses hubiera permanecido medio embalado en las cajas, ordenando a su antojo los muebles, tapicerías y jarrones con la ayuda de Remigio. La primera impresión fue desconcertante y melancólica. Toda una escenografía de sueños se venía abajo, pero poco a poco empezaron los adolescentes a gozarse con aquella inesperada transformación, hallando más anchos los espacios, más claras las luces, descubriendo la mullida hondura de una butaca, la fina taracea de un aparador, los cálidos matices del coromandel. Sofía iba de una estancia a otra como en casa nueva, mirándose en espejos desconocidos que, puestos frente por frente, multiplicaban sus imágenes hasta lejanías neblinosas. Y como ciertos rincones estaban afeados por la humedad, Víctor, subido en lo alto de una escalera de mano, daba pintura aquí y allá, salpicándose las cejas y las mejillas. Poseídos por un repentino furor de arreglarlo todo, los demás se arrojaron sobre lo que quedaba en las cajas, desenrollando alfombras, desplegando cortinas, sacando porcelanas del serrín, tirando al patio cuanto hallaban roto y sintiendo, tal vez, no encontrar más cosas rotas para estrellarlas en la pared medianera. Hubo cena de gran cubierto aquella madrugada, en el comedor que fue imaginariamente situado en Viena, por aquello de que Sofía desde hacía algún tiempo era aficionada a leer artículos que alababan los mármoles, cristalerías y rocallas de la ciudad. Musical como ninguna, puesta bajo la advocación de San Esteban, patrón de quien hubiese nacido un 26 de diciembre. Después se dio un baile de embajadores frente a las lunas biseladas del salón, al sonido de la flauta de Carlos, a quien importaba poco en tal excepcional celebración lo que pensarían los vecinos.
Se sirvieron bandejas de un ponche con espumas espolvoreadas de canela, preparado por el consejero del trono, en tanto que Esteban, oficiando de delfín displicente y condecorado, observaba que todos bailaban a cual peor en aquella fiesta. Víctor, porque se zarandeaba como marino en cubierta; Sofía, porque las monjas no enseñaban a bailar; Carlos, porque girando al compás de su propia música parecía un autómata montado en su eje. «Al desboquer», gritaba Esteban, bombardeándolos con avellanas y grajeas. Pero mal le fue al delfín en sus chanzas, pues de súbito los silbidos de su tráquea señalaron el comienzo de una crisis. En minutos su rostro fue arrugado, avejentado por un rictus de sufrimiento. Ya se le hinchaban las venas del cuello y apartaba las rodillas a más no poder, volviendo los codos adelante para empinarse de hombros, reclamando un aire que no encontraba en la vastedad de la casa. Habría que llevarlo a donde no hiciera tanto calor, dijo Víctor. Sofía nunca había pensado en eso. Cuando el padre vivía, tan austero como era, jamás hubiera tolerado que alguien saliese de la casa después de la hora del rosario. Tomando al asmático en brazos, Víctor lo llevó al coche, en tanto que Carlos descolgaba la collera y los arreos del caballo. Y por primera vez se vio Sofía fuera, entre mansiones que la noche acrecía en honduras, altura de columnas, anchura de tejados cuyas esquinas empinaban el alero sobre rejas rematadas por una lira, una sirena o cabezas cabrunas silueteadas por el hierro en algún blasón lleno de llaves, leones y veneras de Santiago. Desembocaron en la alameda, donde algunos faroles quedaban encendidos. Extrañamente desierta lucía, con sus comercios cerrados, sus arcadas en sombra, la fuente muda y los fanales de las naves mecidas en las copas de los mástiles que, con apretazón de selva, se alzaban tras del malecón. Sobre el rumor del agua mansa, rota por el pilotaje de los muelles, trashumaba un olor de pescado, aceites y podredumbres marinas. Sonó un reloj de cuclillo en alguna casa dormida y cantó la hora del sereno, dando el cielo en su pregón por claro y despejado. A cabo de 3 vueltas lentas, Esteban hizo un gesto que expresaba su deseo de ir más lejos. Enfilóse el coche hacia el astillero, donde los barcos en construcción, elevando el costillar en las cuadernas, remedaban enormes fósiles. «Por ahí no», dijo Sofía, viendo que ya se estaba más allá de los diques y que atrás quedaban las osamentas de buques, en todo esto que se iba poblando de gente con feas cataduras. Víctor, sin hacer caso, castigó levemente las ancas del caballo con el fuete. Cerca había luces, y al doblar una esquina se vieron en una calle alborotada de marineros, donde varias casas de baile, con ventanas abiertas, rebosaban de músicas y de risas. Al compás de tambores, flautas y violines bailaban las parejas con un desaforo que encendió las mejillas de Sofía, escandalizada, muda, pero sin poder desprender la vista de aquella turbamulta entre paredes, dominada por la voz ácida de los clarinetes. Había mulatas que arremolinaban las caderas, presentándose de grupa a quien la seguía, para huir prestamente del desgajado ademán 100 veces provocando. En un tablado, una negra de faldas levantadas sobre los muslos taconeaba el ritmo de una guaracha que siempre volvía al intencionado estribillo de «¿Cuándo, mi vida? ¿Cuándo?». Mostraba una mujer los pechos por el pago de una copa, junto a otra, tumbada en una mesa que arrojaba los zapatos al techo, sacando los muslos del refajo. Iban hombres de todas razas y colores hacia el fondo de las tabernas, con alguna mano calada en masa de nalgas. Víctor, que sorteaba a los borrachos con habilidad de cochero, parecía gozarse de aquel innoble barullo, identificando a los norteamericanos por el modo de tambalearse, a los ingleses por sus canciones, a los españoles porque cargaban el tinto en botas y porrones. En la entrada de un barracón, varias rameras se prendían de los transeúntes, dejándose palpar, enlazar, sopesar,
Una de ellas, derribada en un camastro por el peso de un coloso barbinegro, no había tenido el tiempo siquiera de cerrar la puerta. Otra desnudaba a un flaco grumete demasiado ebrio para entendérselas con su ropa. Sofía estaba a punto de gritar de asco, de indignación, pero más aún por Carlos y por Esteban que por ella misma. Aquel mundo le era tan ajeno que lo miraba como una visión infernal, sin relación con los mundos conocidos. Nada tenía que ver con las promiscuidades de aquel atracadero de gente sin fe ni ley, pero advertía en la expresión de los varones algo turbio, raro, expectrante, por no decir aquiescente, que la exasperaba. Era como si eso no les repugnara tan profundamente como a ella, como si hubiese entre sus sentidos y aquellos cuerpos ajenos a los del universo normal un asomo de entendimiento. Imaginó a Esteban, a Carlos en aquel baile, en aquella casa, revolcados en los catres, confundiendo sus limpios sudores con las densas exudaciones de aquellas hembras. Parándose en el coche, arrancó el fuete a Víctor y descargó tal latigazo hacia adelante que el caballo echó a galopar en un salto, derribando las pailas de una bondonguera con la barra del tiro, derramándose el aceite hirviente, la pescadilla, los pollos y empanadas, levantando los aullidos de un perro escaldado que se revolcaba en el polvo, acabando de desollarse con vidrios rotos y espinas de pargo. Un tumulto cundió en toda la calle, y eran varias negras las que ahora corrían detrás de ellos en la noche, armadas de palos, cuchillos y botellas vacías, arrojando piedras que rebotaban en los techos, arrastrando pedazos de tejas al caer de los aleros. Y fueron luego tales insultos al ver alejarse el coche que casi movían a risa por exhaustivos, por insuperables en la blasfemia y lo procaz. Las cosas que tiene que oír una señorita, dijo Carlos, cuando regresaron a la Alameda por un rodeo. Al llegar a la casa, Sofía desapareció en sus sombras sin dar las buenas noches. Víctor se presentó como de costumbre al atardecer. Después de un alivio momentáneo, la crisis de Esteban había ido en ascenso durante todo el día, alcanzando tales paroxismos que se pensaba ya en llamar a un médico. Resolución de excepcional gravedad en la casa, ya que el enfermo, escarmentado por numerosas experiencias, sabía que las recetas de botica, cuando eran de algún efecto, solo empeoraban su estado. Colgado de su reja de cara al patio, el adolescente en su desesperación se había despojado de toda ropa, con las costillas, las clavículas sacadas en tales relieves que parecía tenerlas fuera de la piel. Su cuerpo hacía pensar en ciertos yacentes de sepulcros españoles, vaciados de entrañas, reducidos al cuero tenso sobre un armazón de huesos. Vencido en la lucha por respirar, Esteban se dejó caer sobre el piso, adosado a una pared, de cara morada, las uñas casi negras, mirando a los demás con ojos moribundos. El pulso desbocado le daba embates por las venas. Su persona estaba untada de una pasta cerosa, en tanto que la lengua, sin hallar saliva, presionaba unos dientes que empezaban a bambolearse sobre encías blancas. «Hay que hacer algo», gritó Sofía. «Hay que hacer algo». Víctor, después de algunos minutos de aparente indiferencia, como movido por una difícil decisión, pidió el coche, anunciando que iba por alguien que podía valerse de poderes extraordinarios para vencer la enfermedad. Volvió al cabo de media hora en compañía de un mestizo de recia catadura, vestido con marcada elegancia, a quien presentó como el doctor O'Gay, médico notable y distinguido, filántropo conocido por él en Port-au-Prince. Sofía se inclinó levemente ante el recién llegado, sin darle la mano. Bien podía presumir de la relativa claridad de su tez. Era como una piel postiza, adherida a un semblante de los de anchas narices y pelo más macizamente ensortijado. Quien fuera negro, quien tuviese de negro, era para ella sinónimo de sirviente, estibador, cochero o músico ambulante. Aunque Víctor, advertido el gesto displicente, explicará que O'Gay, vástago de una acomodada familia de Saint-Domingue, había estudiado en París y tenía títulos que acreditaban su sapienza. Lo cierto era que su vocabulario era rebuscadamente escogido, usando de giros añejos, desusados cuando hablaba el francés, haciendo un excesivo distingo entre las es
y las zetas cuando hablaba el castellano y que sus modales denotaban una constante vigilancia de la propia urbanidad. Pero es un negro, cuchicheó Sofía, con percutiente aliento al oído de Víctor. Todos los hombres nacieron iguales, respondió el otro, apartándola con un leve empellón. El concepto acreció su resistencia. Si bien ella admitía la idea como especulación humanitaria, no se resolvía a aceptar que un negro pudiese ser médico de confianza, ni que se entregara la carne de un paciente a un individuo de color quebrado. Nadie encomendaría a un negro la edificación de un palacio, la defensa de un reo, la dirección de una controversia teológica o el gobierno de un país. Pero Esteban, estertorando, llamaba con tal desesperación que fueron todos a su cuarto. Dejen trabajar al médico, dijo Víctor perentoriamente. Hay que acabar como sea con esta crisis. El mestizo, sin mirar al enfermo, sin reconocerlo ni tocarlo, permanecía inmóvil, olfateando el aire de modo singular. No sería la primera vez que ocurre, dijo al cabo de un rato, y alzaba los ojos hacia un pequeño ojo de buey abierto en la espesura de la pared. Arriba, entre dos de las vigas que sostenían el techo, preguntó lo que habría detrás del muro. Carlos recordó que allí existía un angostio traspatio muy húmedo, lleno de muebles rotos y trastos inservibles. Pasillo descubierto, separado de la calle por una estrecha verja cubierta de enredaderas por el que nadie pasaba desde hacía muchos años. El médico insistió en ser llevado allá. Después de dar un rodeo por el cuarto de Remigio, que estaba fuera en busca de alguna pócima, abrieron una puerta chirriante, pintada de azul. Lo que pudo verse entonces fue muy sorprendente. Sobre dos largos canteros paralelos crecían perejiles y retamas, ortiguillas sensitivas Lo que pudo verse entonces fue muy sorprendente. Sobre dos largos canteros paralelos crecían perejiles y retamas, ortiguillas sensitivas y hierbas de traza silvestre en torno a varias matas de reseda esplendorosamente florecidas, como expuesto en altar un busto de Sócrates que Sofía recordaba haber visto alguna vez en el despacho de su padre cuando niña. Estaba colocado en un nicho, rodeado de extrañas ofrendas semejantes a la que ciertas gentes hechiceras usaban en sus ensalmos. Jícaras llenas de granos de maíz, piedras de azufre, caracoles, limaduras de hierro. Cesa, dijo Ogué, contemplando el minúsculo jardín, como si mucho significara para él, y movido por un repentino impulso comenzó a arrancar de raíz las matas de reseda y amontonarlas entre los canteros. Fue luego a la cocina y, trayendo una paletada de carbones encendidos, prendió una hoguera a la que arrojó todas las vegetaciones que crecían en el angosto traspatio. Es probable que hayamos dado con la razón del mal, dijo, entregándose a una explicación que Sofía halló semejante en todo a un curso de nigromancia. Según él, ciertas enfermedades estaban misteriosamente relacionadas con el crecimiento de una hierba, planta o árbol en un lugar cercano. Cada ser humano tenía un doble en alguna criatura vegetal. Y había casos en que ese doble, para su propio desarrollo, robaba energías al hombre que a él vivía ligado, condenándole a la enfermedad cuando florecía o daba semillas. Mademoiselle, él había podido comprobarlo muchas veces en Saint-Domingue, donde el asma aquejaba a niños y adolescentes y los mataba por ahogo o anemia, pero bastaba a veces con quemar la vegetación que rodeaba al doliente, bien en la casa, bien en los alrededores, para observar sorprendentes curaciones. Brujerías, dijo Sofía. Tenía que ser. En esto apareció Remigio, bruscamente alterado al ver lo que pasaba. Violento, irrespetuoso, tiró su sombrero al suelo, clamando que habían quemado sus plantas, que las cultivaba desde hacía muchísimo tiempo para venderlas al mercado porque eran de medicina, que le habían destruido el caicimón, aclimatado con enorme trabajo, que servía para curar
todo lo que dañaba las entrepiernas del hombre, cuando la aplicación de sus hojas se acompañaba de la oración de San Hermenegildo, torturado en sus partos por el sultán de los sarracenos, que con lo hecho se había ofendido gravemente al señor de los bosques, aquel cuyo retrato con las barbas ralas que lo caracterizaban y señalaban hacia el busto de Sócrates certificaba aquel lugar que nadie en la casa había utilizado nunca para nada, y, echándose a llorar, terminó gimiendo que si el caballero se hubiese fiado un poco más de sus hierbas, bien se las había ofrecido, viendo que iba por mal camino. Con esa última manía suya de meter mujeres en la casa, cuando Carlos estaba en la finca, Sofía en el convento y el otro, demasiado enfermo para darse cuenta de nada, no hubiera muerto como había muerto, encaramado sobre una hembra, seguramente por demasiado alardear de arrestos negados a su vejez. «Mañana te largas de aquí», gritó Sofía, cortando en seco con la odiosa escena, abrumada, asqueada, incapaz de entendérselas todavía, con lo que resultaba una ensordecedora revelación. Regresaron al cuarto de Esteban, deplorando Carlos, que no había medido aún las implicaciones de lo dicho por Remigio, el tiempo que se había perdido en inútiles aspavientos, pero algo asombroso ocurría al enfermo. De largos y agudos, los silbidos que le llenaban la garganta pasaban a ser intermitentes, cortándose a veces durante unos segundos. Era como si Esteban fuese tragando cada toma de aire a sorbos cortos, y con ese alivio le volvían las costillas y clavículas a su lugar, debajo y no por encima del propio contorno. Así como hay hombres que mueren devorados por el framboyán o por el cardo del Viernes Santo, dijo Huguet. Este era matado lentamente por las flores amarillas que se alimentaban de su materia, y ahora sentado ante el enfermo, apretándole las rodillas entre las suyas, le miraba a los ojos con imperiosa fijeza, mientras sus manos, llevando un ondulante movimiento de dedos, parecían descargarle un fluido invisible sobre las sienes. Un estupefacto agradecimiento se pintaba en la cara del paciente, cara descongestionada que iba empalideciendo por zonas, quedándose aquí y allá el anormal relieve de una vena azul. Cambiando de métodos, el médico Huguet le frotaba circularmente el arco de los ojos con la yema de los pulgares en un movimiento paralelo de las manos. De pronto las detuvo, atrayéndolas así, cerrando los dedos, dejándolas suspendidas a la altura de sus propias mejillas, como si de tal modo hubiese de concluirse una acción ritual. Esteban se dejó caer de costado en la otomana de mimbre, vencido por un sopor repentino, sudando por todos los poros. Sofía cubrió su cuerpo desnudo con una manta, una tisana de ipeca y hojas de árnica cuando despierte, dijo el curandero, yendo a cuidar de la compostura de su traje ante un espejo donde halló la interrogante mirada de Sofía.